Jairo, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo está? Me acompañan todos los demás comisionados. Yo te voy a hacer la primera pregunta. Le En dice que Lucía total, está por audio. en Pues total, Lucía, ¿qué a hubo? Patricia, que Patricia está por audio. Sí. Ah, Patricia también está por audio. Me acompañan todos los demás comisionados. Tenemos 20 minutos para tu entrevista. Yo te hago inicialmente una pregunta que es igual para todos y luego los comisionados pueden hacerte otras preguntas. Que, Gracias, José Jairo, por estar aquí, por querer aportar a la comisión. La gracias. primera pregunta es, ¿cuál crees que sea el reto de la Comisión de la Verdad, el gran reto de la comisión, y cómo crees tú que puedas aportar a ese reto? Bueno, yo creo que el reto de la comisión es hacer en el tiempo que queda, hacer una contribución realmente eh, creíble desde el punto de vista de, de las comunidades y en los territorios. Es decir, que la comisión pueda producir una verdad que circule como fiable, creíble, confiable dentro de los territorios y sus actores. Ese me parece. Ahora, mi contribución tendría que ver fundamentalmente con acercar, generar esa confianza de los actores de conflicto, fundamentalmente de las víctimas, en la comisión. Generación de confianza para que pueda haber sinceridad y motivación para contar sus expresiones de verdad. ¿Cuál crees tú que sea el aporte que tú puedes dar para cumplir ese reto entonces? Pues mi aporte sería, digamos, la capacidad de generar confianza dentro de estos actores y poder llegar a, a, construir una verdad plural, inclusiva y con base en el conocimiento que tengo del territorio, sus dinámicas y sus expresiones en la dinámica del conflicto. Entonces, el trabajo en el territorio para mí es importante y digamos, la posibilidad de trabajar con ellos como unos aliados para la construcción y descubrimiento de la verdad. Muchas gracias, José Jairo. Si estoy bien, la primera pregunta la hace Saúl, ¿cierto? No. ¿Quién? Patricia. No, la he pedido. ¿Saúl no la ha pedido? No, Lucía, era Alejandro. el anterior. No, eso es del anterior. Ah, bueno, entonces Patricia Patricia y luego hace la Patricia, pregunta y después puedes hacer la Marta. pregunta a José Jairo. Patricia hace la pregunta y después le sigue Marta Ruiz. Patricia Tobón, gracias. Patri, ¿puedes Adelante, hacer? Patricia. Buenos días. Buenos días, José Jairo. Quiero preguntarle a usted desde su experiencia, veo que tiene una experiencia muy grande en trabajos con comunidades campesinas y diálogos interculturales. Quiero preguntar cómo usted considera que debería ser digamos, el enfoque del informe final respecto a las comunidades rurales, en especial las comunidades campesinas. Bueno, yo creo que, bueno, partimos de los enfoques territoriales generales, ¿cierto? Y de ahí, de todas maneras, tenemos que, en este territorio, pues hay muchas dinámicas diferenciadas y hay también, digamos, los enfoques diferenciales con respecto a género, etnias, etcétera. Y en estos territorios confluyen comunidades campesinas con comunidades étnicas, afros, indígenas, generalmente. Yo creo que desde el punto de vista para el enfoque campesino, el enfoque diferenciado campesino particularmente, yo creo que hay que reconocer, digamos, partir desde los sistemas de exclusión sucesiva del acceso a la tierra. Hay particularmente grandes de estos territorios se explican por el proceso de
apropiación y particularmente el recurso tierra. Los campesinos viven en la tradición, si nos referimos a todos los análisis sobre los orígenes del conflicto, viven en unas condiciones de difícil acceso a la tierra, poca tierra, dada la contradicción que hay entre el sistema de concentración de tierra latifundista y el sistema minifundista. Este sistema bimodal genera, digamos, dentro de los campesinos una situación que los coloca en condiciones de vulnerabilidad frente al acceso a esos recursos y también de debilidad frente a la misma mecánica económica que va concentrando las tierras y los arroja, como son muchos, como se explican muchos los orígenes de los orígenes de las configuraciones territoriales de estas zonas, los arroja como pueblos en oleadas migratorias en búsqueda de tierra. Eso es finalmente inicialmente una de las condiciones, digamos, de la configuración territorial de estos territorios. De modo que los campesinos son una comunidad constructora de territorio y especialmente también constructora de comunidad política. Entonces, sin embargo, estos territorios tienen que verse dentro de un contexto de interactuación con, en algunas ocasiones, con otras comunidades indígenas o en algunos momentos con comunidades afro que están o llegan también al territorio. Me parece que hoy el problema campesino no puede verse aislado de sus interdependencias con otras diferenciaciones, sobre todo étnicas. Y por supuesto, en ese trabajo, a mí me parece muy importante valorizar, han sido pocos los trabajos donde se valoriza el papel de la mujer rural, de la mujer campesina. Eso me parece importante detectarlo y sacar, digámoslo así, dentro de la dinámica del conflicto, sacar a flote el rol, el papel que han venido desempeñando las mujeres en estos procesos de configuraciones campesinas y, por ejemplo, en los procesos de colonización. No se ha hecho justicia, para decirlo de alguna manera. Y me parece que ese es un punto de partida. Y sus interactuaciones, su situación de vulnerabilidad, precisamente por esa relación conflictiva con la tierra, en el sentido de que generalmente tienen grandes dificultades para el acceso a ella o por la condición para la condición de afirmación, digamos, como actor social campesino con posibilidades de acceder a condiciones de mayor democracia rural, de mayor acceso a justicia rural. Entonces, fortalecer estas organizaciones me parece que es supremamente importante. Por supuesto, dentro de una trayectoria de inclusión, de democracia, de participación. Muchas gracias, Marta. Bueno, gracias, José Jairo. Leyendo el ensayo que tú presentas a la comisión, tú eres muy enfático en el enfoque del territorio y crítico un poco como con la construcción de la historia muy centralista. Sin embargo, esta comisión aspira a hacer un relato de nación. ¿Cómo entiendes tú un relato de nación que de todas maneras tenga ese enfoque territorial o encuentras alguna, digamos, sí, ¿cómo ves un poco lo territorial dentro de un relato de nación que aspira a ser de nación? Pues yo creo que un verdadero relato de nación no se contrapone con una visión y con una comprensión profunda del territorio. Es decir, lo nacional no se concibe aquí como contrapuesto al territorio, sino como inclusión, como contenedor del territorio, de todas sus, digamos, rugosidades territoriales dentro de la nación. Entonces, no hay aquí lugar, cuando señalo allí del enfoque centralista es porque usualmente tenemos el territorio como una referencia un poco lejana y no se adentra como
pretendo yo que es una misión como la de la Comisión de la Verdad en los territorios, adentrarse en estas dinámicas territoriales y contenerlas en un documento de nación. Lo nacional tiene que ver con una verdadera aprehensión de lo territorial y nunca se enfrentarán. Esa es la visión que yo tengo. Creo que descentralizar, digamos, la búsqueda de la verdad es hacerla, procurar que sea más nacional, o sea, que sea la verdad del país. Eso pasa por una visión, digamos, muy territorial para construir esa visión nacional. No hay aquí lugar, hay, digámoslo, si quiere, una prevención con lo que pueda ser un enfoque muy desde el centro que vea con desdén un poco o desconozca un poco las dinámicas territoriales, como en algunas ocasiones se hace en algunos trabajos. Gracias. Te va a hacer una pregunta Alejandra Miller. José Jairo, buenos días. Tú mencionas en el ensayo que la verdad está acechada por 3 fantasmas, el miedo, el odio y la venganza. ¿De qué manera entonces el informe final puede contribuir a erradicar esos fantasmas? ¿De qué manera hay que hacerlo para que contribuyamos a que erradiquemos esos 3 fantasmas que mencionas? Bueno, un poco yo veo la verdad con un manto de inocencia. Y en ese sentido, más me refiero a la transparencia, la verdad transparente. Si yo digo que allí en el ensayo que la verdad tiene enemigos que la acechan, digo, el miedo es muy importante porque el miedo se constituye en un factor inhibidor dentro de las comunidades. Hay que buscar generar confianza para que no haya miedo dentro de los que son portadores o quieren contribuir a este proceso de la verdad. El odio, por supuesto, hay que generar una situación de despolarización de las visiones de las comunidades cuyas versiones no estén animadas y llega ya por el odio al otro, sino que se pueda construir también dentro de este escenario de confianza, sobre ese escenario y mostrando la perspectiva de la reconciliación, se puede conseguir que haya una versión que no esté acompañada por el odio. Y me parece que la venganza es el gran enemigo, porque la verdad no puede ser una verdad vengadora, sino una verdad que contribuye a la reconciliación. Si nosotros logramos que en el trabajo en territorio la verdad fluya, combatiendo, digamos, esos 3 temores, esos 3 enemigos, el miedo, la venganza y el odio, creo que estaríamos generando un escenario apto para la reconciliación y para la construcción de la paz. Sin odio, con odio no hay verdad, con venganza no hay verdad y con miedo menos. Entonces, eso es lo que en ese sentido pienso que la verdad tiene que tener esa condición inclusiva, plural, que permita, la verdad es la confianza, la verdad es la generación de que es posible avanzar. Si la comunidad está en paz con la venganza, con la verdad, estamos seguros que estamos avanzando hacia una sociedad reconciliada y por supuesto se prevendrá para acciones que repitan la experiencia. Yo creo que por eso también lo de no repetición está asociado íntimamente a la capacidad de generar no repetición, o sea, la capacidad de estar convencido de que eso no puede volver a suceder, ¿sí? En ese sentido es que yo percibo cómo puede la verdad ser inocente y combatir esos enemigos. José Jairo, ¿terminaste? Sí. Gracias. Sí, gracias. Te va a hacer una pregunta Carlos Ospina, comisionado.
Gracias, José Jairo. Leyendo sus escritos sobre las tierras, sobre los campesinos, ¿cómo podríamos establecer lo sucedió a los campesinos cuando hacen la colonización y ese despojo a los grupos étnicos de sus tierras? Bueno, yo creo que la dinámica de la violencia en nuestro país ha mostrado que esta está íntimamente asociada al despojo, a la usurpación. Creo que cuando, o sea, aquí el despojo en la dinámica de la violencia territorial está, digamos, tiene como factor detonante la condición de usurpación o de abandono de tierras. Es decir, la violencia ha estado asociado mucho a la situación de las tierras y de la estructura y la tenencia de la propiedad. Alterar la violencia ha producido dentro del escenario rural la alteración a esa estructura y composición y tenencia de la tierra. Por eso hay detrás de los factores de violencia unos actores despojadores, unos usurpadores, para no hablar de toda la dinámica general económica de la concentración de tierra. Entonces, ahí un acto de usurpación es un acto de victimización grave y en las condiciones rurales es sencillamente casi que dejarlos sin el medio de vida, dejarlos sin vida a estas comunidades rurales. Despojo, el abandono y también cuando hay abandono. La violencia en sí mismo produce en estos grandes desplazamientos y abandonos de tierra. Entonces, violencia y usurpación y despojo de tierras están en nuestra realidad, están íntimamente asociadas y allí están las víctimas. Allí están las víctimas que nos dirían cómo asociar, cómo desmontar ese círculo vicioso de violencia y concentración, abandono, usurpación. Pero no solamente contra las comunidades campesinas, hay que acordarnos que allí también hay usurpación de territorios étnicos, de territorios indígenas. Ahí hay que tener en cuenta que es un proceso muy complejo. Es decir, no solamente con respecto a los que han sido desplazados en busca de nuevas tierras, sino con los que están ahí. Algunas comunidades que están ahí son despojadas o son usurpadas, las indígenas y los afro. Me parece que eso es muy importante. Entonces, mirar cómo hay una recomposición con base de esa estructura rural donde estén quienes han sido despojados, quienes han sido usurpados, y estén las comunidades que también han estado ahí y que han sido despojadas o desalojadas o presionadas a migrar de su territorio. Entonces, allí hay una actitud que tiene que estar acompañada de una fuerte política pública de distribución y redistribución de las tierras en estos territorios. José Jairo, te hago un par de preguntas, pero tenemos solamente 2 minutos. Una que coincide con la que hace Marta y es no solamente la relación territorio-nación o el relato nacional, sino cómo se concilian o cómo se contrastan las versiones de los pobladores con las versiones de los poderes locales y de los poderes nacionales. Nosotros tenemos que escuchar todas las voces. Y la segunda, una recomendación en relación con la escucha a las poblaciones indígenas. Bueno, yo, a ver, esto la verdad es prácticamente todo un proceso, digamos, de descubrimiento como cualquier investigación. Yo creo que evidentemente hay una voz que ha sido silenciada, que no ha sido oída, etc. Y eso es, digamos, llegar allá es un factor, digamos así, de poderosísimo de construcción o descubrimiento de la verdad. Esas voces nunca habían sido oídas.
¿Qué oímos? Oímos las voces de los que tienen voz en la estructura misma. Las instituciones, los gobiernos, las clases dominantes, los sectores dominantes en el sector. Pero me parece que la verdad tiene que oír a todos los sectores y tiene que fluir de ese intercambio, digamos así, de percepciones, de sentimientos en el territorio. José Jairo, te tengo que suspender ya tus respuestas porque llegamos a los 20 minutos y tiene que ser igual para todos. Te agradecemos mucho en nombre de toda la comisión. Bueno, muchísimas gracias, Lucía. Gracias a ti. Muchas gracias, José. Gracias, José Jairo. Gracias. Gracias. Gracias, José Jairo. Chao. José Jairo, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Angelita, cuando no estás